¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriart. Querido maestro Quintanilla, ¿cómo? Y un servidor, Raúl Quintanilla. ¿Cómo está, mi querido maestro? Muy bien, listos para entrar en el tema que usted ponga sobre la mesa. Es un tema que a mí me parece interesantísimo. Vamos a llamarle el maldito dinero. Maldito dinero. Mire, en la antigüedad, el inicio de las grandes fortunas que se lograron conocer en el proceso del entendimiento social y todo esto, tuvo que ver con las invasiones, con la guerra, con los botines. Sí. O sea, se hacía una repartición, a veces cuando se luchaba de más, el soldado iba y regresaba realmente, como decían los romanos, con la panza llena, que era el gran comentario. Sí. Por lo tanto, el dinero se relacionaba con invasión, con muerte, con sangre, con dolor. Y el dinero siempre provoca una enorme desconfianza. Sí. En este país, a todo el que tiene dinero, especulan diciendo una historia negra. Y de ahí parte el gran tema que quiero tocar, el tema de la corrupción. Bueno, muchas de las grandes fortunas, no todas, pero sí muchas, en algún lugar hay un punto negro. ¿Sí o no? En algún lugar hay un sinvergüenza. No todas, pero en muchas de las grandes fortunas. El tema histórico, el que usted apunta, los corruptos de ahora no han inventado nada nuevo, profesor. No, maestro, esto es de verdad. Tan antiguo como el hombre, las expansiones, como la política. Como la sociedad. Exactamente. Ajá. O sea, sí es un tema cultural. No es un tema de ADN, pero sí es un tema cultural, como lo aprendimos en la facultad. La cultura es la expresión dinámica de la relación de los hombres con la naturaleza y de los hombres entre sí. De la convivencia de los hombres, entre los hombres y de los hombres con la naturaleza. Sí, y es dinámica, va cambiando. O sea, y ahí está la corrupción. La corrupción es inherente a la política. Hablamos de la antigua Roma y hablamos del presente. Es el aceite que mueve la lucha por el poder. Déjeme decirle las 4 causas que en Roma imperaban en la corrupción, tomadas de un libro interesantísimo que se llama Corrupta Roma, de un señor de la Universidad de la Cantabria. Fernández Vega. Ese Fernández hombre. Vega. Y el libro es interesantísimo. Y el primer elemento de corrupción, indudablemente, son los botines de guerra, la moneda, pero con un elemento nuevo. Los romanos dicen: malditos griegos, llegaron y nos invadieron con sus excesos por el lujo, la luxuria. Nosotros los romanos éramos modestos, empezamos a querer vivir mejor, con lujo, y a partir de la sensación del lujo empieza la primera causa de corrupción. La segunda causa de corrupción en Roma: las licitaciones. Se instala el Estado, se instalan los empresarios, se empiezan a hacer por primera vez el manejo de las licitaciones y empiezan a querer salir los beneficiados como individuos. Esa es la segunda. Tercera forma de corrupción: las bienes raíces, maestro. Hay demasiado terreno en la península, es momento de apoderarse de todo, empieza un proceso verdaderamente brutal. Y la cuarta causa de corrupción romana: deudas, terrenos, personas. O sea, los que te rentan, los que te prestan, todo este proceso eran las 4 características de esta corrupción romana. Roma cayó no por invasores, sino por la corrupción. Sí. Y estas 4 causas son las mismas de ahora, maestro. Sí, y lo seguirán siendo. Por eso la importancia que tiene la alternancia en el poder, para que se vigilen unos a otros. Pero en fin, eso es presente. Usted tocó el tema Grecia. No estaban tan equivocados los romanos. ¿Por qué? Porque la expansión es la que trae prosperidad y dinero. Y por eso teníamos a Diógenes con una lámpara. Los estoicos. Con una lámpara a las 12 del día en el foro ateniense. Diógenes, es de día, ¿qué haces con una lámpara? No, busca un hombre honrado en Atenas. Bueno, y es la época de la filosofía estoica de los griegos. Exacto. Y en el caso romano, Roma se pervierte por la corrupción. Sí, maestro. Permítame contar una... Sí, claro, claro. Ilustra muy bien.
Cómodo, el hijo del divino Marco Aurelio, así es el título mire qué nombre. Fue Cómodo, era todo menos cómodo para la sociedad romana. Fue terrible, era maestro. un sátrapa, se gastó todo el dinero en traer Hijo del gran elefantes. pensador. Sí, claro, del divino Marco Aurelio. Del divino Marco Aurelio. Pero este muchacho lo tenía todo, saqueó todas las arcas, terrible, y deciden el jefe de la Guardia Pretoriana, Quinto Emilio, vamos a matarlo. Para eso compra a sus protectores, a sus guardaespaldas, lo va a matar Narciso, el profesor de lucha de Cómodo. Entra Narciso y lo reta a muerte. Y Cómodo dice, pero por supuesto que sí, le he ganado siempre a este tipo. A Cómodo lo metían a luchar él de gladiador. Claro. Y le ponían alrededor de 40 gladiadores lastimados, lisiados, veteranos de guerra, que no podían hacer nada. Y él mataba a 40, se creyó su 50, fantasía. y él se sentía poderosísimo, maestro. Sí. Aquello era sangre por todos lados. Cómodo enloqueció, se enloqueció él mismo. Claro, Narciso se dejaba ganar. Claro. Y luchan, y va muy confiado, Cómodo, y el otro lo mata, le pone la rodilla y le rompe la tráquea, maestro. Entonces, una lección aparte. La imagen que tenemos de nosotros mismos no siempre se corresponde con la realidad. No, maestro. La imagen que tenemos de nosotros mismos como Cómodo es pura fantasía. Bueno, y de ahí nombra el Senado un emperador, a Pertinax, que era austero, etcétera. Claro. Y lo que hacen los pretores romanos, la guardia pretoriana, es, bueno, ¿dónde está nuestro dinero que nos prometiste, Quinto Emilio? Nuestro dinero, sí, nos deshacíamos de Cómodo. Íbamos a tener mucho dinero una vez que el Senado nombrara. El Senado nombró un hombre austero como Pertinax. Bueno, matan a Pertinax. ¿Y sabe qué sucede, profesor? Quinto Emilio junta a toda la guardia y subasta la corona del Imperio Romano. De un lado, Juliano, y del otro lado, Sulpiciano. Y él, como martillero en las subastas, exactamente, Quinto Emilio, y fuera de Roma, todo el mundo de la guardia, a ver, ¿cuánto pone por la corona Sulpiciano? Tanto. No, usted nos está ofendiendo, etcétera, etcétera. No. Y gana la corona en la subasta sin pasar por el Senado Juliano. Y ahí se desata la Segunda Guerra Civil de Roma, la venta del imperio. Mire, maestro, uno de los grandes paladines romanos, ¿sí?, es la familia de los Escipiones. El mayor de los Escipiones hispanos luchan contra Aníbal. Es una guerra que dura 24 años, maestro. Sí. Aníbal atraviesa la Toscana, que eran pantanos en aquella época, y pierde el ojo izquierdo. Hay conflictos. Qué interesante. Tanto Escipión, el héroe de guerra romano, como Aníbal, el cartaginés guerrero, ¿sí?, se dedican a la política y no pueden con la política. Los políticos los destierran, los dos acaban desterrados y acaban fuera, uno de Cartago y uno de Roma. ¿Qué dominaba a los políticos? La ambición, la avaricia, el poder, el fenómeno ya de la corrupción, no solamente manejada como dinero, que ese ahí tiene su evolución. La corrupción no es dinero, es poder, es principio de control. ¿Sí? Y ahora podemos hablar de significados de corrupción de otra manera, maestro, pero eso siempre ha estado. Sí es cultural, pero es también que el ser humano no conoce o ha derrumbado los principios del límite y los principios de dignidad y ha destruido y depauperado los valores no negociables que eran el sustento de muchas sociedades. Tocó usted a un punto débil, Escipión. Escipión el Grande. El gran Escipión, acusado también de corrupto. Salvó a Roma. Escipión salvó a Roma al abrirle el frente en África a Aníbal. A Aníbal, sí. ¿Y quién era el gran enemigo? Bueno, Lográn tenía muchos enemigos políticos, pero le pusieron una especie de auditor para que no invadiera Cartago. Catón el Viejo. Marcio Catón. Y Catón es el que después le arma todo este tinglado de corrupción a su hermano Lucio, que se había vendido a Antíoco porque no lo quiso pulverizar. Eran benignos en la victoria, no así con los traidores, los hermanos Escipión. Y cuando ve Escipión el Grande que su hermano Lucio está indiciado y acusado de corrupción cuando no había cometido ningún delito,
rompe los papeles en el Senado y el Senado lo destierra. El Salvador de Roma murió en el destierro. Sí, maestro. Y murió a la misma edad que en el Aníbal, destierro han muerto muchos producto de que no han podido pasar esta aduana terrible de la política. Peguemos un brinco enorme de muchos siglos, maestro. ¿Por qué cae la Alemania nazi? Por corrupción. La Alemania nazi se va convirtiendo en ratera, en controladora, empiezan a conflictuarse entre ellos, lucha por el poder. Hitler empieza a ser poco determinante en la política interior y empieza a hacer destrozos en su política exterior, empieza a quedarse cada vez más solo. Alemania, los nazis que llegaron a tener toda Europa y los ingleses pensaban ingenuamente que se iban a quedar con Europa y no iban a tocar la isla, caen por corrupción. Y si nos vamos antes, el imperio español, que era grandioso de ese tamaño, también el desorden español cae por corrupción. Los reyes se robaban a sí mismos, ahí atracaban los barcos. No sé si usted ha visto, yo estuve ahí en Sanlúcar de Barrameda, nunca he estado, maestro. donde el Guadalquivir se deja caer, desemboca en el Atlántico y por ahí entraban los barcos cargados de oro que venían de América. Y a la Torre de Oro que le llamaban, que estaba allí en el Guadalquivir en Sevilla. En Sevilla. Y los reyes hacían sus propios piratas para robarse a sí mismos y luego vender ese oro a los que estaban en guerra con ellos, a los protestantes de los Países Bajos. Pero no sé si hay tiempo, un detalle de corrupción, que en mi opinión es corrupción, que cambió la historia. La caída de Constantinopla. No, la caída, Bizancio, es el cambio de época. O sea, el único bastión cristiano occidental en Asia cayó, en mi opinión, por un acto de corrupción. Estaba todo el asedio, por primera vez se estrena el armamento pesado en una guerra. Sí, los cañones hechos por el califato para querer. Exacto, Mehmed, el hijo de Murat, Ajá. Murat aquel. Sí, de Murat aquel, Murat no aquel. el nuestro, maestro. Sí, que tratan de destruir las murallas que protegían a Bizancio. Era lo único que tenía, la muralla de Teodosio, del emperador que hablábamos. Las murallas más grandes que han habido, que ya es una metáfora. Y rompen la primera muralla, la muralla exterior, pero no pueden con la segunda. Y ahí iban un par de turcos, de otomanos, sí, maestro, caminando. Esto está muy bien contado por Stefan Zweig en un capítulo maravilloso. Y se encuentran con que en la muralla interior había una puerta abierta. La Querca Porta. ¿Cómo dejaron esa puerta abierta? Que fueron de paseo unos y dejaron. Eso es corrupción. Eso es corrupción. Eso fue corrupción. Eso, fíjese qué interesante. Siglos de historia se resolvieron por un acto de corrupción. Una simple puerta abierta, y lo demás fue que entran los invasores y la gente adentro, al ver a 4, dicen, estamos invadidos. Y eran 4, maestro, eran muy pocos. Y en ese momento el miedo provocó todo. La corrupción provocó el derrumbe también de los señores feudales italianos, Médicis, Borgias, el control de la península, el manejo del Vaticano. La corrupción ha sido el gran mal inherente a existir. Ahora la corrupción para mí ya no está solamente en el hecho de quitar dinero, sino la corrupción está hecho también en el margen de capacidades. Corrupto es aquel que está en un puesto y no tiene la capacidad para cumplirla y a pesar de eso está. Corrupto es aquel que no dice las cosas completas, la verdad a medias. La corrupción se ha transformado de muchas maneras y todo lo justificamos y le llamamos cálculo y maniobra. Vivimos épocas donde los valores negociables se nos vinieron para abajo, maestro. Nadie cree que no es capaz para el puesto en que está, porque tenemos una imagen de nosotros mismos que es fantasía. De nosotros mismos, que también eso es desternillar la realidad. Y esto es uno de los grandes temas actuales. Gritamos sobre corrupción, nos preocupamos sobre corrupción, deberíamos preocuparnos sobre valores no negociables, sobre procesos educativos y saber que todo esto es inherente a una condición humana y lo que tenemos que limpiar es esa condición humana. Maestro, muchísimas gracias. Qué gusto, profesor, qué gusto. Este tema apasionante que Sí. siempre nos falta tiempo. Apastillamos 20 siglos de historia, no 22. Muchísimas gracias, maestro, Usted. y muchas gracias por acompañarnos en este punto de fuga, un espacio de conversación.